Hola, muy buenas noches. Todavía estamos muy pocos, ¿no? Debe ser porque la mayoría se ha ido al campamento. A ver, a los hermanos, vamos a tal vez esperarles un ratito más, ¿no? Unos minutitos. Eso, ya están llegando. Bien, les vamos a dar tiempito, un minutito más, ¿no? Para que podamos ya hacer la lista de asistencia. La última clase hemos tenido full inasistencia, así que esperemos que hoy podamos cambiar eso. Bien, voy a llamar a la lista, hermanos, por favor, atentos. Abner Isaí Aguilar, Aliaga Aguilar. María Elena Pasa Laura. Buenas noches, pastor presente. Eso. Belén Isabel Calizaya. Presente, pastor. Muy bien. Heimberg Heder Choquehuanca. Esdenka Yasmín Flores Condori. Gonzalo Flores Yapu. Gómez Alquipa Nancy. Palabras Rosas Génesis Melvi. Quispe Aliaga Jocelyn. Ah, perdón, me he saltado. Luis Fernando Guadachi Maita. Presente, pastor. Eso, ahí está. Ahora sí, Génesis Melvi, Palabras Rosas. Ahí está. Jocelyn Quispe Aliaga. Carlos Quispe Velázquez. Pastor, Sí, pastor, el hermano Gonzalito está conmigo. Ahorita no puede conectarse en su celular y está conmigo, pastor, mi hermano Gonzalo Flores. Estamos aquí. Flores Yapu. Sí, pastor, por favor, ni me puede considerar. Ya está bien, los dos están ahí. Muy bien. Efraín Davis Villegas Azazola. Ahí está. Elsa Leonor Aguilar Guanto. Ahí está. David Thompson Poma Mendoza. Un poco. Nina, marca Nina Felipa. Juan Daniel Júñez Guaita. Juan Daniel, nada. Bien, ¿alguien de los que están presentes que no haya llamado todavía? Hermana, Esdenka, sí, aquí estás. Muy bien. Listo.
No hay nadie más, ¿no ve? Vamos a guardar esto. Y vamos a ya quitar esto. Muy bien. Muy bien, bienvenidos hermanos, muy buenas noches. Yo sé que hoy día tal vez están con actividades, con, no sé, la mayoría de las iglesias hacemos un campamento por estas fechas, entonces tal vez la mayoría está en esas actividades, ¿no? Y los que no, estamos también acá. Yo tenía que estar en un campamento, pero han cambiado los planes, entonces estamos acá. La verdad, yo pensé que no iba a haber clase hoy día, así que estaba queriendo tomarme un descanso, pero ya llegó el enlace, entonces hay que nomás continuar. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con hablando de los evangelios, ¿no? La palabra evangelio, conocen ustedes y los que no conocen, deriva de una palabra que se llama evangelium. Significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, nos da esto a conocer una noticia agradable, una buena noticia. ¿La noticia cuál es? La noticia de la salvación para el mundo pecador, ¿no? Esa es la gran noticia. Entonces, mediante el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el sacrificio de Jesús, su muerte y posteriormente su resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, realizada en la cruz del Calvario, es que podemos tener la buena noticia, ¿no? La buena noticia de que hay salvación. Entonces, uno de los problemas del ser humano, del hombre, es que no podía conseguir su salvación, ¿no? No podía encontrar su salvación por sí mismo, por sí solo. Entonces, lo que hace el plan de Dios, lo que hace el plan de Dios es que podamos tener ya esa posibilidad de encontrar la salvación. Pero voy a buscar una pizarrita, ¿dónde está? El Meet no tiene pizarra, ¿no? Estoy buscando una pizarra. Sí, no encuentro que... Tal vez podría, pastor, buenas noches. Tal vez podría abrir un documento en Word en blanco o un Paint quizá. Sí, un Ahí aquí Paint es vamos a usar. medio complicadito acceder. Vamos a usar un Paint ahí. Vamos a ponerlo un poquito más grandecito ahí. Y lo vamos a compartir, ¿no? Aquí está. Listo, ahí está, ya lo tenemos solucionado. Ahí está esa va a ser nuestra pizarra. Bien, lo que tenemos es que en el principio, el diseño original de Dios para el hombre es primero que Dios es soberano, ¿no? Es el rey soberano. Este rey soberano dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree, ¿no? Para que sea el Señor de toda esta nueva creación, ¿no? Entonces, Dios el soberano, está por encima del hombre y el hombre está sojuzgando lo que es la creación, porque se le ha entregado todo, ¿no? Él es el encargado. Entonces, Dios es el soberano y el hombre está encargado de sojuzgar lo que está puesto para él. Ahora, ese es el diseño original. Este es el diseño, el primer diseño que el Señor ha pensado
en su voluntad estaba cuando les decíamos, ¿se acuerdan que les hemos hecho una pregunta de decir en qué momento históricamente o en la línea de historia, la línea del tiempo, en qué momento Dios planifica que su Hijo Jesucristo tenga que ser crucificado en la cruz del Calvario? ¿En qué momento? Y hemos hecho ahí algunas preguntas, hemos visto y nos hemos dado cuenta de que es antes de la creación, antes de que exista todo, ¿no? Antes de eso, él ya había hecho un plan para poder otorgar esa salvación de pecado al hombre. Entonces, aquí nada le sorprende a Dios. Dios es conocedor de todas las cosas. Entonces, no hay aquí que el Señor, hay algunas versiones en la Biblia, van a encontrar, y el Señor se arrepintió, dicen, ¿no? Y también vamos a encontrar el versículo famoso que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ahí los que siempre están buscando alguna cosa ahí medio turbia en la palabra, dicen, no, ahí está contradiciéndose, aquí está claro que dice que se arrepiente y aquí dice que no es hombre para que se arrepiente, etcétera, y tratan de buscarle ahí algunas cosillas a la palabra. Pero, ¿por qué Dios no se arrepiente? Porque él no es que el hombre ha pecado y lo sorprende al Señor, ¿no? Y lo sorprende a Dios y dice, uy, ha pecado y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Ha pecado, tenemos que buscar alguna salida. Y la salida es enviar a su Hijo Jesucristo. No es así que han sucedido las cosas. No es que a Dios le ha sorprendido que el hombre pecara. Dios es un Dios soberano, amoroso, ¿no? Dos características principales, es soberano y es amoroso. Entonces, él ya tenía planificado esto desde el principio, antes de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Antes del Génesis 1:1, ya estaba el corazón de Dios dispuesto a poder salvar al hombre, a su creación. Entonces, este es el diseño original. En este diseño original, el hombre estaba debajo la cobertura de Dios, estaba bajo la soberanía de Dios, y Dios era el soberano, él estaba por debajo y él estaba por encima de las cosas que se habían creado. Entonces, ese más o menos era el escenario. ¿Qué estaba sucediendo antes de esta creación? ¿Qué sucedía en los cielos? En los cielos sucedía de que había un ángel que se llamaba el lucero de la mañana que se había revelado, había nacido en su corazón, no sabemos cómo, la Biblia no lo dice, pero se halló en él, dice, rebeldía, desobediencia, pecado, se halló en él. Entonces, la Biblia tampoco explica de dónde, de cómo, y son cosas que tampoco, si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco nos tenemos que romper la cabeza de por qué o de dónde, ¿no? Pero se halló pecado, dice, se halló pecado en él, y su pecado, su rebelión, arrastró a la tercera parte de los ángeles en ese entonces, ¿no? Pero dice la palabra que fue expulsado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, fue expulsado del reino de Dios, y lo que Satanás quería era un trono. Él quería el trono de Dios. Al no conseguir el trono de Dios, entonces al ser expulsado de la presencia de Dios, lo que él hace es buscar un trono. ¿Y quién era el que estaba entronado aquí en la creación? Es el hombre. El hombre era el Señor de la creación, el Señor de todo lo que se había creado. Entonces, lo que hace Satanás es tergiversar este diseño original, y el diseño siguiente, vamos a dibujar más bonito. Ahí está. Y tenemos aquí, vamos a dibujarlo acá.
Ahí. Y tenemos al hombre, al ser humano. Pero este ser humano, este hombre se rebela contra Dios y él, este es, y él se hace, este es, y él se hace, vamos a ver esto, perdón. Ya, ahora sí. Aquí, un poquito aquí. Ya. Y este ser humano se hace su propio rey y desecha la soberanía del Dios soberano, ¿no? Lo desecha. Dice, no, yo cae en el engaño de Satanás, porque Satanás le dice, coman del fruto, está rico. Y la mujer le dice, eh, o sea, el Señor nos ha dicho que no vamos a comer. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que ha dicho de que vamos a morir si nosotros comemos. Y Satanás les responde astutamente, le dice, con que les ha dicho que van a morir, pero te cuento que no moriréis, sino que en vez de morir, ustedes van a ser igual a Dios, ¿no? Se dan cuenta, es el mismo pecado que él cometió de querer sentarse en el trono de Dios, de ser mejor que Dios, etcétera. Entonces, esa mentira les dice, no, van a ser igual a Dios. Y como van a ser igual a Dios, van a conocer el bien y van a conocer el mal, ¿no? Y son medias verdades y mentiras mezcladas ahí que Satanás empieza a utilizar para poder engañar a la mujer. Y la mujer cae en el engaño, en el error, dice, entonces vamos a ser igual que Dios, no vamos a morir, será, la duda ya estaba sembrada y decide comer el fruto. Y al comer el fruto se da cuenta de que había pecado, ¿no? Ya llega el pecado a la esfera de la humanidad, porque hasta ese momento era todo inocente, ¿no? El ser humano no tenía pecado, porque había sido creado así, perfecto, sin pecado. Y después de comer el fruto, llega a la esfera de la humanidad lo que se llama el pecado. Y eso cambia las cosas porque dice el libro de Génesis que eso ha sido un acontecimiento que ha afectado no solamente al hombre, sino que ha afectado también a toda la creación, ¿no? Toda la creación ha sido maldita por causa del pecado, por causa del pecado del hombre. Entonces, el diseño original ha sido tergiversado. Dice, yo voy a ser Dios, y se hace como Dios, ¿no? Se hace como Dios, se pone su propia corona, ya empieza a tomar sus decisiones, ¿no? Empieza a tomar sus decisiones, ya no decide Dios por él, sino que empieza a tomar sus decisiones. Inclusive el libre albedrío que tenía el ser humano al momento de ser creado, aquel libre albedrío que Dios les había dado, puedes hacer todo lo que quieras, puedes hacer esto, lo otro, y les dio trabajo y todo, ¿no? Solamente no vas a comer de este árbol, ¿listo? Les dio poder de decisión, tenía un libre albedrío. Ese libre albedrío era un libre albedrío diferente al libre albedrío que tenemos actualmente después de la rebelión, después del pecado, ¿no? Hasta eso ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes no había la influencia de pecado en las decisiones del ser humano, pero ahora, después de comer el fruto y después de que el hombre haya caído en pecado, en rebeldía, lo que hay en nosotros, después de Adán y Eva, y todos nacemos con lo mismo, es una influencia de pecado en nuestras decisiones, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, de decidir.
Entonces ya no es el mismo libre albedrío inocente de antes, es un libre albedrío ahora influenciado por el pecado. Entonces todo el diseño original cambia y se tergiversa en una realidad diferente, donde el hombre se hace su propio señor y ya no quiere, ya no acepta la soberanía de Dios, ¿no? Rechaza la soberanía de Dios. Y el que estaba dominando aquí, el que tiene que dominar aquí en la tierra, él se hace señor, ¿no? Satanás se hace señor. Por eso vamos a leer y escuchar en la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces ahí más o menos viene, porque él le quitó el trono al hombre y se entronizó ahí. Él estaba buscando un trono y se entronizó ahí, ¿no? Más o menos por ahí va la explicación. Ahora, resulta que esta condición de que el hombre se revele a la soberanía de Dios, resulta que esto no va a ser eterno. Esto no puede ser eterno, no puede quedarse así. ¿Por qué? Porque esta condición requiere, y vamos a dibujarlo aquí, el Dios soberano no va a soportar o aguantar por mucho tiempo que este hombre se rebele contra él. Esa rebeldía no puede ser una rebeldía eterna. Esa rebeldía tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es lo que dice Romanos 3:23, ¿no? O 6:23? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la soberanía de Dios, y no solamente la soberanía, la santidad de Dios, exige la justicia de Dios en pleno cumplimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Exige esa santidad de Dios, esa condición de Dios de ser santo, se siente, o no se siente, sino la santidad de Dios es ofendida por el pecado. El pecado del hombre ofende la santidad de Dios, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos, hablamos de alabanza, hablamos de ofrenda, Romanos 12:1 dice ofrenda en sacrificio vivo, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de eso, es que el ser humano tiene que ofrendar a Dios algo, ¿no? En el tema de adoración, por ejemplo, ofrendamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, hay que ofrendarle, pero no podemos ofrendarle nada si nuestra vida es una vida que ya tiene el sello del pecado. No podemos. ¿Por qué? Porque si quisiéramos llevar esa ofrenda con pecado delante de la presencia de Dios, entonces vamos a recibir la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios va a ofender a la santidad de Dios. Dios es tan santo, ¿no? Su santidad es pura, es completa, entonces no puede haber ni una pizca de pecado cerca de la presencia de la gloria de Dios, porque el pecado ofende a Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, es amoroso, pero también es justo. Es misericordioso, pero también es justo. Y la justicia es uno de los pilares de los atributos de Dios. Entonces, porque si Dios no fuera justo, no sería Dios. ¿No? Y su justicia
es una justicia verdadera, es una justicia que no se compara a ningún tipo de justicia humana. Es decir, no hay nada que podamos nosotros hacer de justo que se pueda comparar a la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser burlada, no puede ser, no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No, no podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice. Entonces, como Dios no puede ser burlado, entonces ese es el castigo que debe recibir el hombre por la rebeldía en su corazón, ¿no? Dios es justo y va a exigir esa justicia de que se pague con muerte, se pague la ofensa, tenga el castigo, la ira de Dios sea aplacada con la muerte de aquella persona o de aquel ser que ha ofendido con su pecado la soberanía de Dios. Ahora, aquí hay un tema. Dios es amoroso y la gente piensa que Dios es tan amoroso, ¿no? Porque siempre sacan a la luz el tema del amor de Dios. Entonces, Dios es amor, Dios no puede ser, no es malo, ¿no? No es un Dios malo, es un Dios amoroso. Entonces, como es amoroso, no creo, no creo que me mande al infierno. No creo, porque Dios es amor. No creo que haya permitido que yo nazca, que yo exista, que yo camine por este mundo y que me mande al infierno. No creo, ¿no? Entonces, cuando hablan del amor de Dios, dicen eso, ese es el razonamiento de muchas personas. Dios, si yo no soy perfecto, dicen, ¿no? No soy perfecto. Tengo mis errores, pero así malo, malo, malo como para mandar al infierno, no soy. ¿No? Ese es el pensamiento de muchos. Y dicen, sí, tengo mis errores y seguramente esos errores son perdonables. Son perdonables. No, no creo que Dios sea tan malo para que no pueda perdonar ese pecado y mandarme siempre al infierno. No, son cosas pequeñitas y me va a perdonar. Me va a perdonar. No me va a matar o no me va a mandar al infierno. Pero ese es un pensamiento solamente desde el punto de vista del amor de Dios, pero y no toman en cuenta la justicia de Dios. Si Dios es justo, entonces lo que es pecado se castiga con muerte. ¿Se dan cuenta? Con la muerte. Sí o sí tiene que haber este tema de la muerte. En el Antiguo Testamento, en la fiesta del Yom Kippur, en el día de la expiación, etcétera, se llevaba un carnero, se llevaba, ¿no? O un palomino, los que no tenían plata, etcétera, según el tamaño del pecado y al tamaño de la ofensa a Dios, se llevaba algo para que pueda ser aplacado ese pecado. Y la figura era de que este animal inocente, el cordero, ¿no? Inocente, este animal inocente tenía que recibir sobre sí el castigo por el pecado de la persona, ¿ya? Podía recibir el castigo, tenía que recibir simbólicamente, ¿no? El castigo por el pecado que la persona tenía que morir, las recibía este animalito inocente, ¿no? Y un inocente tenía que morir por ese pecado. Pero había una, no condición, había una salvedad. Si yo, que estoy llevando la ofrenda al sacrificio para el perdón de los pecados, de mis pecados, entonces, si yo amo tanto a ese animal inocente o no quiero que este animal inocente muera, entonces yo podía elegir que este animal no muera, que este animal se salve. Y el sacerdote podía decir, sí,
es tu elección, es tu derecho. No quieres que el animal muera, puede no morir, pero se tiene que pagar con muerte sí o sí. Si el animal no muere, ¿quién va a morir? El que está llevando la ofrenda, él va a morir, tendría que morir, porque el sacerdote va a exigir que haya muerte, porque esa es la justicia de Dios. Tiene que haber muerte, o moría él, o moría el sacrificio, el animalito que va a ser sacrificado. Entonces él podía decir, no, yo morir, no, que muera nomás el animalito, ¿no? Que muera nomás. Y tal vez podía decir, no, el animalito pobrecito, ¿no? Entonces, no, que no muera. Pero entonces, ¿quién va a morir? ¿No? El sacerdote seguía exigiendo la muerte. ¿Para qué? Para que ese ritual del sacrificio por el perdón de pecados o el cubrimiento de pecados, sería en el Antiguo Testamento, se cumpla. Entonces, esa la lucha. Y la mayoría, por no decir todas las veces, siempre el animal inocente era sacrificado. Al final de cuentas, se pagaba siempre con muerte, con sangre. Entonces, no es solamente hablar del amor de Dios, no es solamente hablar de que Dios es amoroso y no me va a mandar al infierno, no me va a cobrar mi pecado, ¿no? Pues, cosas pequeñitas, me va a estar perdonando y voy a estar nomás entrando al cielo. No existe tal cosa. La justicia de Dios es tan justa que tienes que pagar con muerte, esa ofensa llamada pecado que ofende la santidad de Dios, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos vamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa luego? Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría también, ¿no? Él restaura el diseño original. Este es el diseño original. Listo. Restaura el diseño original. En los evangelios vemos toda esta parte de la restauración del diseño original. El diseño original es que Dios es soberano, ¿no? Y el hombre, la creación de Dios, se sujeta al soberano, y al sujetarse al soberano, ya no se rebelde al soberano, entonces se restaura su condición espiritual. Su espíritu ya no es un espíritu muerto, es un espíritu vivo, es un espíritu que como era en el principio, así, en un espíritu vivo que ya puede comunicarse con Dios. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos muestra su verdad. Entonces ya no hay esa muerte espiritual con el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta muerte que habíamos dicho, esta muerte de acá, hemos dicho que tenía que sí o sí pagarse con muerte. O moría este, o moría el otro, o moría el otro, alguien tiene que morir, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que morir por nuestra rebeldía, ¿no? Por ser rebeldes a Dios, nosotros teníamos que tener este destino de la muerte. Pero el sacrificio de Jesucristo, el llegar a Jesucristo aquí, desde ya profetizado en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para ser el Mesías, etcétera, ¿no? Y llegar él a morir en la cruz del Calvario.
Porque cuando revisamos el Antiguo Testamento y vemos el libro de Isaías, encontramos en el libro de Isaías ese versículo tan bonito, tan incluso hasta poético, ¿no? Que dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la primera parte del versículo vamos a encontrar dos cosas. Uno, que habla de niño nos es nacido. Nos está hablando de la parte humana, la parte humana del nacimiento de una persona, que sería Jesús en su parte humana. Niño nos es nacido, un niño de carne y hueso, un niño que con corazoncito, con cerebro, con ojitos, niño normal, una persona, un hombre, un ser humano, niño. Pero la segunda parte dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿no? Hijo nos es dado. Entonces, esta segunda parte habla de la divinidad, de la deidad, del Espíritu del Señor Jesucristo encarnándose en un niño. Entonces, niño nos es nacido, hijo nos es dado, parte humana y parte espiritual, parte celestial en este caso, ¿no? Entonces, esa es la condición en la que nace Jesús aquí en la tierra. Vamos a hacer más análisis cuando ya empecemos a leer versículo por versículo acerca de este nacimiento. Hay muchas cosas del nacimiento de Jesús que tenemos que analizar, ¿no? Pero resulta que de esa forma es que se restaura el diseño original que Dios había tenido en un principio. En un principio era así. Era así en un principio. Y después ha sido esta la condición y este es las consecuencias de esa rebeldía, pero el diseño original es restaurado por Jesús. Jesús viene, nace en esta tierra, cumple su ministerio paso a paso, profecía por profecía, se va cumpliendo cada uno de estos aspectos en el ministerio de Jesús y al final Jesús paga esta muerte, lo paga. Es crucificado en el madero, en la cruz, ahí en el Calvario. Él entrega su vida porque dice él, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo potestad para ponerla, tengo potestad para quitarla, dice, ¿no ve? Entonces, él entrega su vida en lugar de nosotros, ¿no? Él muere en nuestro lugar. El que tenía que morir, ¿no? Somos todos nosotros. Por nuestra rebeldía contra Dios, nuestro castigo era la muerte. Y como la justicia de Dios exige la muerte, exige esa muerte, entonces Jesús paga esa muerte. Y Jesús se convierte en el segundo Adán, ¿no? En el segundo Adán. El primer Adán cayó, el segundo Adán restaura, porque es el sacrificio perfecto, ¿no? No podíamos nosotros, yo, por más bueno que quiera hacer, qué sé yo, que haga buenas obras, ayude al necesitado, regale dinero, etcétera, si yo quisiera sacrificarme para salvar a cualquiera de ustedes, mi ofrenda de sacrificio no sería aceptada. ¿Por qué? Porque yo tengo pecado, he nacido en pecado, soy pecador. Entonces, mi ofrenda no sería aceptada para poder suplir o reemplazar a un pecador para salvar su vida o para proveerle salvación, porque yo también soy pecador. Entonces, la única forma era esta. Y Jesús, incluso en su oración allí en Getsemaní, dice, Padre,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, yo sé que no hay otra forma. Yo sé que no hay otra forma. Sé que tiene que ser de esta forma. Esta es la única forma. Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. Porque si hubiera otra forma, de que el hombre pueda obtener la salvación, el perdón de pecados, si hubiera otra forma, hermanos, yo me enojaría con Dios. Me enojaría porque sacrificar a Jesucristo, a su Hijo, habiendo otra forma, pero no hay, no hay, no hay otra forma. Esta era la forma, la única que podía ser, que Jesucristo pueda morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesús se ofrece en sacrificio vivo, se ofrece como ofrenda agradable a Dios para suplir esa ofensa que el pecado hace a la santidad de Dios, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos con la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la llegada de Jesús en los evangelios para poder presentarse Él como el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Hasta ahí. Pero Jesús no se queda en la tumba. Jesús no se queda muerto. Porque en el Antiguo Testamento el sacrificio era muerto, era derramada su sangre y quedaba muerto, ¿no? Y claro, cuando llevaban los palominos, por ejemplo, un palomino se sacrificaba, el otro se envasaba ahí en la sangre del primero y simbólicamente se lo dejaba volar al palomino. Entonces, eso era un tipo, una tipología, una simbología de la resurrección del Señor Jesús, de que iba a morir, pero que iba a resucitar, ¿no? Entonces, Jesús no se queda muerto, no se queda en la tumba. Jesús resucita y su resurrección es para nosotros, es súper importante, ¿no? Sin la resurrección no se completa este don, este regalo maravilloso de Dios para con nosotros, de que nosotros podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Entonces, no se queda, no se queda muerto. Jesús resucita. La resurrección, hermanos, es tan importante en el Evangelio del Señor, es tan importante porque lo que causa esta resurrección, y lo voy a dibujar acá, disculpad mis dibujos. Eso es. Entonces, el diseño principal, primero, es restaurado no solamente con la llegada de Jesús, posteriormente con su sacrificio, con su muerte, y luego con la resurrección. ¿Qué pasa con la resurrección? Jesús es exaltado a lo sumo, ¿no? Él es exaltado a lo sumo y él es el único digno de juzgar a las naciones, el único digno de tomar los sellos, el único digno de sentarse en el trono, ¿no? Entonces, Jesús
es el hombre glorificado, es el que está sentado a la diestra del Señor. Es glorificado a lo sumo. Y Él es el que va a venir a juzgar a las naciones, ¿no? Entonces, era necesario que pueda resucitar para que Jesús sea glorificado. No podía quedarse solamente en la muerte y o proveernos con esa muerte el perdón de pecados, la salvación para el hombre. Había algo más que hacer, y ese algo más que hacer era que Jesús sea glorificado. Y eso es lo que ha acontecido en el momento de la resurrección de Jesús. Jesús es glorificado y Él es el único digno de abrir los sellos, el único digno de juzgar a las naciones, el único digno de venir y destruir a los enemigos del pueblo del Señor, etcétera. Él es el único digno. Entonces, Él es el soberano, ¿no? En un principio, este era el diseño, ¿no? Este era el diseño en un principio, y ahora es restaurado completamente con la soberanía y a Jesús como el soberano, como lo que al principio siempre fue. Jesús sentado en el trono, Jesús glorificado a lo sumo. Entonces, ese es el diseño que el Señor ha querido restaurar, y es toda esta historia está en los evangelios. Los evangelios nos muestran detalle a detalle de qué es lo que es paso a paso el plan de Dios. Entonces, esa palabra evangelio que nos dice buenas noticias, buenas nuevas, nos está contando esta historia. Y esto no termina ahí, ¿no? Aquí ya no hay un poquito de espacio, aquí hay espacio. Y eso no termina ahí, ¿no? Sino que ahora este Jesús quiere que nosotros nos da a nosotros la posibilidad de tener acceso al Padre mediante Jesucristo. Nos ofrece su amistad, quiere ser nuestro amigo, quiere ser realmente parte de nosotros, ¿no? Porque dice el Evangelio, para que sean uno conmigo, como yo soy así uno contigo, Padre, ¿no ven? Entonces, ese es el propósito de Dios. Quiere que nosotros seamos amigos de Jesús y mediante Jesucristo podamos tener nosotros acceso al Padre. Entonces, ese es el Evangelio. Los 4 evangelios son, bajo todo aspecto, la parte más importante de la Biblia. La parte más importante el clímax, el punto central de la Biblia, ¿no? Es lo más importante porque todo el Antiguo Testamento, las cartas que tratan de explicar muchas de estas cosas, las cartas generales del apóstol Pablo, etcétera, todo esto apunta a este suceso, a este clímax central bíblico, ¿no? Todo el resto de la Biblia apunta a esto. Entonces, los 4 evangelios hacen que esta historia importante, este acontecimiento importante, sea resaltado detalle a detalle en cada uno de los evangelios. Entonces, el ser humano podría pasar su vida sin conocer muchas cosas, ¿no? Sin conocer tal vez quién quiere viajar a París, tal vez ese tipo de cosas, o conocer mucha ciencia o todo. Puede pasar su vida sin conocer muchas cosas, pero lo que tiene que conocer
cada ser humano en esta tierra es este evangelio del Señor. Es esta historia acerca de Cristo, esta historia acerca del Redentor de la humanidad, el Salvador de la humanidad, ¿no? Y si hay personas que mueren sin conocer esta historia, hermano, nosotros somos culpables. Es un gran descuido de la iglesia que hayan personas que nunca hayan escuchado del Evangelio del Señor. Entonces, ahí radica la importancia de conocer bien esta historia, ¿no? Es la importancia de conocer bien el Evangelio, conocer a este héroe que se presenta en los 4 evangelios, ¿no? Y cada uno lo describe de tal vez formas diferentes o puntos de vista diferentes, pero están hablando del mismo hecho histórico, el mismo hecho salvador para la humanidad. La llegada de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Entonces, estos 4 evangelios no han sido escritos con finalidades de lucro o comerciales o para que sea vendido en todas partes del mundo, ¿no? Ni para hacer los 4 evangelios famosos o qué sé yo, no. Han sido escritos para contar esta historia y cada uno a tal vez públicos diferentes, ¿no? El Evangelio de Mateo, el original, ha sido escrito para judíos, para la iglesia de Jerusalén y las otras iglesias de los alrededores, ¿no? Y se han hecho muchas copias del Evangelio de Mateo, entonces tiene un público más judío, ¿no? Entonces, Mateo trata de ser más específico en esas cosas. También el libro de Marcos, ¿no? El libro de Marcos, si bien su audiencia o su propósito de audiencia no son precisamente los judíos, sino más los romanos, ¿no? Los romanos ¿por qué nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a leer los evangelios? ¿Por qué? Porque en el detalle está el asunto, ¿no? Entonces, este evangelio también había sido copiado muchas veces y también leído en lo que se llamaban las sinagogas. Ya hemos hablado de las sinagogas también, ¿no? Entonces, Lucas se escribe en el principio dice, ¿no? Se escribe para un personaje, Teófilo, un oficial del gobierno de ese entonces, del gobierno romano. Entonces, la característica de escritura de este Evangelio de Lucas es más para un ambiente no tanto ni romano, ni tampoco tanto judío, ¿no? Es para un público más gentil, más griego, ¿no? Entonces Juan o Lucas prepara su evangelio con ese enfoque, un enfoque más para griegos. El evangelio de Juan es preparado ya no para los judíos, no para los romanos, no para los griegos, sino más para la iglesia, la iglesia. Y cuando hacemos evangelismo, hacemos campañas o vienen las mega campañas, ¿no? de otros lados, siempre vamos a darnos cuenta de que el primer material que todo el mundo recomienda que el nuevo convertido pueda leer es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque habla del amor de Dios, todo, pero ha sido escrito para la iglesia. Y la iglesia necesita conocer. Entonces, su característica, su interés ha sido para edificación de la iglesia y una iglesia de todas las edades. Ahora, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no resumir todo en uno solo, no? ¿Por qué tener 4? Entonces, teológicamente, históricamente, ¿no? Los estudiosos han encontrado de que al principio no solo habían 4, los 4 que conocemos, habían muchos más evangelios habían que
que los 4 evangelios que nosotros ahora tenemos y conocemos, ¿no? Habían muchos otros que se manejaban. Hemos visto que en las sinagogas no había una regla así tan estricta, entonces habían rollos que se guardaban, se copiaban, etcétera, y uno podía agarrar el rollo y leer cualquier rollo, y se leían estos rollos, más que todo del Antiguo Testamento, pero después de Jesucristo, después de fundarse la iglesia en Pentecostés, de la misma forma como en el Antiguo Testamento habían copias y rollos, han surgido también evangelios que han tratado de anunciar estas buenas noticias, pero esos evangelios no se han reconocido como canónicos, ¿no? Entonces, pero existían muchos en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, después del Pentecostés, había un fervor de poder compartir la palabra de Dios, un fervor en el corazón de los creyentes, de los nuevos creyentes, que querían compartir como a de lugar el Evangelio del Señor. Entonces, y aparte de eso, estábamos saliendo antes del Imperio Romano, se está saliendo de una culturización, vamos a decir, del Imperio griego. Entonces había bastante actividad literaria en esos tiempos, ¿no? En la época de los Césares, ¿no? De Cicerón, de Virgilio, de Horacio, Livio, Plutarco, ¿no? Todos estos pensadores de ese tiempo. Entonces, esto se ubica más o menos en esa edad de oro, por así decirlo, de las letras, después de los griegos, de las letras romanas. Entonces, como había esa edad de oro, entonces había una cultura literaria más o menos de competencia, ¿no? Yo escribo escribo más bonito, escribo mejor, y había harta literatura, y con esto de el Pentecostés y el Evangelio del Señor y la predicación y toda la persecución y todo, entonces el Evangelio se ha expandido por todos lados, y también se ha hecho mucha literatura al respecto de la historia de Jesucristo. Entonces, eh, a, a, en esa generación o en esa etapa de oro se han escrito muchos evangelios. Entonces, en esta época, en esta generación, ¿no? En esta generación, la historia de Jesús se había compartido, se había difundido por todo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? Y hasta el mundo entonces conocido ha recopilado, ha reclutado gran cantidad de escritos, porque también había gran cantidad de seguidores, ¿no? Y aquí vemos que la misma mano de Dios estaba en todo esto, ¿no? En la preparación de su palabra, en la preservación de estos evangelios, y después de todo este tiempo, incluso de persecución y todo, se ve la mano de Dios en la preservación. ¿Y qué es lo que se preserva? Se preserva principalmente estos 4 relatos, estos 4 evangelios. Los 4 evangelios entonces es la única parte de la Biblia que hablan del mismo personaje así físico, hablan de Jesús. En el Antiguo Testamento y otros lados son profecías acerca del Mesías, pero los evangelios hablan directamente de Jesús, ¿no? De Jesús. Entonces, esto nos muestra la gran importancia que tienen los 4 evangelios en nuestras Biblias. Ahora, actualmente hay más estudios, hay más investigaciones, ¿no? Y en estos estudios viene la tendencia de que estudiando y viendo cómo están los 4 evangelios, la mayoría dice Marcos es primero que Mateo, ¿no? Entonces hay esas opiniones también, pero la tradición universal y más antigua, la más primitiva, vamos a decir, era que Mateo se escribió primero. Entonces hay esas cosas entre los estudiosos de la palabra del Señor. No nos tiene que
no nos tiene que desviar tampoco esto, ¿no? Porque van a decir, en este códice hemos encontrado esto, en este otro códice también hemos encontrado esto, ¿no? Entonces, no nos tiene que desenfocar mucho esto, ¿ya? Lo que haya, si es Mateos primero o Marcos primero, todo, nosotros mantenemos ese orden que hemos recibido porque tiene cierta intencionalidad también este orden, ¿no? O en algunos códices vamos a encontrar a Juan primero o a Lucas primero, qué sé yo, pero no nos tiene que desviar esto. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a... Eso. Ahí, ya. Muy bien, si tuviesen hasta este momento tal vez alguna consulta, alguna pregunta, hermanos. Preguntas. Estamos aquí, hermanos. Amén, amén. Amén. ¿Se han entendido los dibujitos? ¿Se ha entendido más o menos la explicación? Amén. Tenemos ahí un dedito levantado. Bien, esta es la introducción ya a los evangelios. Los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los tres, se denominan se denominan sinópticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tres, principalmente estos tres, nos dan una perspectiva general de la vida de Cristo. Ya hemos visto que sinóptico es la palabra que nos indica que estamos viendo una vista general o una vista conjunta del mismo hecho, ¿no? Entonces, registran estos tres evangelios hasta cierto punto los mismos acontecimientos, solamente varía en los autores, en su paternalidad literaria, ¿no? En las relaciones tal vez entre ellos mismos y posibles relación con alguna otra fuente, como hemos dicho. ¿Por qué se piensa que Mateo ha copiado de Marcos, o Marcos de Mateo, o de Lucas, etcétera? O tal vez los tres han copiado de otro, porque ya hemos explicado de que habían muchos evangelios en ese tiempo. Entonces, por eso hay una posibilidad que dicen que no, ninguno de los tres son originales y no se han copiado de otro, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya han tenido la oportunidad de investigar acerca de lo que hemos llamado el problema sinóptico, ¿no? Lo que decíamos hace rato, muchos creen que Marcos es el primer evangelio y que después Mateo ha ido copiando ahí, lo ha explicado mejor, ha agrandado un poquito, o que Lucas ha utilizado de los dos y ha hecho otra copia, etcétera. Entonces, son respuestas que se tratan de dar al problema sinóptico. Entonces, cuando Mateo, Marcos y Lucas escriben sus evangelios, escogen lo que mejor conviene al propósito que están colocando en las letras, en los escritos, para a quién van a comunicar y cómo lo van a comunicar, ¿no? Entonces, de estos acontecimientos que la mayoría de todo el mundo conocía estos acontecimientos, ¿no? En Lucas 24 vemos cuando están en el camino a Emaús, están ahí dos conversando, dice, y se les acerca Jesús y les dice, de qué están conversando? ¿Por qué discuten? ¿Por qué están discutiendo? Y la respuesta que ellos le dan a Jesús es, ¿acaso eres tú el único extranjero
que no sabe las cosas que han acontecido, ¿no? Entonces, había una tradición oral, había una forma de contar las historias, vamos a decir, en que justamente se hacía eso. La tradición oral era contarlo oralmente, hablando las historias. Entonces, todo esto que está relatado en los evangelios también tiene mucho que ver con la tradición oral. Entonces, si todos conocían la historia y todos decían lo mismo y todos comentaban lo mismo, no es sorpresa que los evangelios tengan mucha similitud en algunos aspectos. Entonces, los autores de los evangelios han tratado de utilizar o describir, más bien, describir lo que mejor podían describir a su manera, ¿no? Eh, y la cultura incluso de cada uno o la preparación académica de cada uno era diferente. Mateo era publicano, entonces tenía otra formación. Lucas era médico y tenía otra formación. Y Juan era pescador. Su preparación académica, su formación académica no era lo mismo. Y de Marcos no sabemos, no sabemos si era pescador, si era agricultor, no sabemos, ¿no? Entonces, la preparación de cada uno era diferente. Pero todos cuentan la misma historia. Algunos han caminado juntos, ¿no? Han caminado juntos, Juan y Pedro han caminado juntos, y eran compañeros de este otro discípulo de Marcos, ¿no? Marcos también ha acompañado a Pedro, ha acompañado a Pablo, Lucas y Marcos han estado un buen tiempo también juntos en Roma, han estado por el 60, 63, después de Cristo, estaban ahí juntos. Y de esos años de que andaban juntos, después de esos años ya nacen estos evangelios. Entonces, muchos de estos evangelios o muchos de los evangelios eh, han ido desapareciendo, algunos han perecido, no sabemos, no conocemos dónde puedan estar o qué decían. ¿Por qué? Porque habían persecuciones, habían intenciones de borrar la palabra de Dios, ¿no? Los emperadores de esos tiempos, de los primeros siglos, en sus persecuciones querían hacer desaparecer la palabra de Dios, pero la gracia y la providencia de Dios no ha permitido eso y más bien se han conservado suficientes manuscritos, suficientes pruebas originales incluso para que hoy podamos tener nosotros la palabra de Dios. Entonces, aquí quiero un poquito antes de que podamos ir a nuestro descanso, quiero pedirles que me vayan, no sé si han realizado sus trabajos, teníamos ahí un trabajo práctico. Han podido realizar los trabajos prácticos, era dibujar un mapa, bueno, dos mapas, ¿no? Dibujar un mapa del territorio actual y dibujar un mapa de la tierra de Israel en los tiempos de Jesús y tratar de hacer una comparación de ello. ¿Lo han podido realizar? ¿Alguien? Oh, Iván, es tu primera clase. Ya, es tu primera clase. Entonces tienes que ponerte al día porque hay trabajitos y este es el segundo trabajo. El primer trabajo era investigación sobre el problema sinóptico, ¿no? También tenían que hacer la investigación de algunas características políticas, sociales y religiosas de los fariseos. ¿Alguien me puede comentar cómo le fue con esta investigación? Aparte de nuestro hermano Iván, porque es su primera clase.
¿No han averiguado nada de lo político, lo social, lo religioso de los fariseos? ¿Cómo vamos a estudiarlos a los fariseos si no investigamos sobre ellos? Vamos a leer harto fariseo, 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 especialmente en Mateo. Nadie, hermanos. Hermano Josué Hilacio está ahí. Hermano, ¿realizó alguna investigación? Nada. Hermana Belén Calizaya, ¿investigó algo? Buenas noches, pastor. Una disculpa, no pude ir la anterior semana como entré de clase. No me había llegado notificación y me acaba de llegar la notificación del Clash. Ya. No has hecho nada entonces. Ya, muy bien. Tienen hasta mañana los que no han hecho por si acaso. De la administración del Sanedrín. Había una investigación del Sanedrín también. ¿Han realizado? ¿Alguien? Hermana, a ver dónde está. Hermana Esdenka. ¿Los realizó? Ah, hermano Josué Hilacio también su primera clase. Ya vamos a anotarlos en la lista. Hermana Esdenka, ¿puede investigar? Uy, tampoco. Ya, está bien, no hay problema, hermana. La administración política de los... Ah, ya, la última tarea he investigado. Muy bien, hermana. Solo que tu micrófono no funciona. Vamos a solucionar eso para las próximas clases, ¿ya? Bien. Bien, hermanos, entonces pónganse al día, por favor, con el asunto de la práctica, de las investigaciones y todo eso. Y vamos a estar compartiendo un poquito. Pastor, Sí, hermano Luis. pastor, un gran favor. No sé si por el grupo de WhatsApp, creo que se me fue algún apunte ahí que estoy escuchando que era como tarea. Sí, los otros lo tomé apunte, pero por ejemplo eso de la política que está hablando pastor, cita creo que se me fue. No sé si podría mandarnos todos los incisos de las tareas, por favor, pastor, así, para ponernos al día esta mañana, pastor, como dice, por Ah, favor. ya. A ver, ¿dónde está esto? Pechito. Por el grupo de WhatsApp nos podría mandar, pastor, por favor. Ya. Pero si entran en el Classroom, lo van a encontrar. A ver, les voy a compartir. Ah, ya, súper, pastor. Ah, sí, creo que está ahí, ¿no, pastor? Ah, sí, Sí, tiene sí, toda sí. la razón. Ya, gracias, pastor, gracias por la aclaración. Sí, todas las preguntitas que estaba diciendo están ahí en el Classroom, ¿no? Dibujar el mapa, investigar las características políticas y sociales de los fariseos, investigar la administración religiosa del Sanedrín, cómo funcionaba, ¿no ve? Investigar también sobre la administración política de los romanos en los días de Jesús, etcétera. Todo eso está, hermanos, así que de ahí directamente lo pueden leer o también les voy a pasar una capturita en el grupo de WhatsApp para todos los que todavía no han entrado al Classroom para que tengan también este datito, ¿ya? Hermana María, dígame, hermana. Buenas noches nuevamente, pastor. Yo hice las investigaciones, Qué lindo. pero sí, hice todas las investigaciones. Ya, ¿nos puede compartir alguna de ellas, el tema que más domine? Un poquito me hace dudar de lo que es la última investigación que es sobre la administración política de los romanos en los días de Jesús. A Le ver. voy a resumir esto. Se supone que en ese tiempo había
gobierno imperial, ¿no? Y estaba inicialmente, ¿cómo decir?, gobernado por un... A ver, ¿dónde está? Siga nomás, hermana, siga nomás. Por un emperador, es el que encabezaba, y luego venía de segundo los gobernadores provinciales, y también conjuntamente ellos trabajaban con los príncipes que eran elegidos por un, digamos, como una especie de senado. Y posterior a eso, había también decuriones, dice, que eran responsables de la administración de los municipios. Eso he encontrado en cuanto a esa investigación. No sé si está en lo correcto o tengo que investigar. Es algo diferente. Sí, está bien. En realidad, esto de, por ejemplo, el Senado, esto de los legisladores, ¿no? La Cámara de Diputados, senadores, etcétera, las provincias, los municipios, los gobernadores, todo, lo que conocemos actualmente la mayoría está en base a la copia de los romanos. Por eso es que cuando vas a Chile, a Brasil, ¿no? Tal vez llevan algunos nombres diferentes, qué sé yo, pero básicamente de fondo sigue siendo la misma estructura romana políticamente. En Brasil serán estados, será un estado federal, todo, pero igual tienen senado, igual tienen diputados, igual tienen legisladores, y en vez de decir, tal vez, antes decíamos nosotros aquí prefectos, ¿no? Ellos ya lo decían gobernador, y así. Entonces, la misma estructura más o menos es la base de muchos países que han ido tomando esa estructura, esa base política o división política que tienen departamentos, otros estados, etcétera. Amén. Entonces, por ahí va. Muchas gracias, hermano. Está bien. Ahora, en esta parte también de lo que es la investigación de las características políticas, pastor, he encontrado la defensa de la ley y la tradición, que donde más se habla de lo que es la ley, que tiene que ser, digamos, su interpretación es que tiene que ser bien definido, no tiene que fallar en nada. Entonces, eso encontré en características políticas. En relación con el poder romano, los fariseos dicen que no se metían en problemas mucho con los romanos, más mejor trataban de estar siempre en paz y tratar de adaptarse, digamos, a cualquier circunstancia que pasaba, para no tener problemas con el poder romano. En cuanto a religión y política, que estaban casi unidos, en ese caso los fariseos no eran una secta política, pero la ley que tenían, que es la ley religiosa, estaba implicado con la parte política, y eso también afectaba a su sociedad. Y algo así está en mi resumen de las características políticas. También no sé si estaría en lo correcto o tengo que mejorar para poder mejorarlo también. Sí, está bien, hermana. Los romanos, eh, por ejemplo, los griegos trataban de culturizarlos todo y dominar con su idioma y con su cultura, todo, y absorber a lo que eran las naciones conquistadas. Los romanos no, los romanos los dejaban un poco libres. Lo único que a los romanos les interesaba en su dominio era el dominio primero por encima de todo y cobrar los impuestos, pero les daban la libertad, es decir, ustedes son judíos, ya ustedes sigan nomás con su religión, entonces no nos metemos